Amigas y amigos, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias como cada semana por su sintonía. Con 76 y 75 votos, la Asamblea Nacional aprobó dos resoluciones que ratifican que los legisladores que cesaron la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional en diciembre del 2004 actuaron sin la debida competencia mediante la aplicación errónea y arbitraria de una disposición legal. El tema del debate de hoy será la acción de repetición y las resoluciones de la Asamblea Nacional. Y para esto contamos ya con la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. De inmediato revisamos algunos de los puntos principales de esas resoluciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 23 y 28 de agosto de 2013, declaró al Estado ecuatoriano responsable por la cesación arbitraria de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los exvocales del Tribunal Constitucional, y determinó el pago de $12.353.709 y de $2.222.822, respectivamente, como medida de reparación. Los exmagistrados y exvocales fueron cesados en sus funciones mediante sendas resoluciones adoptadas por el Congreso Nacional en el 2004. Tras estos antecedentes, la Asamblea Nacional resolvió: artículo 1. Que en ambos casos existe una sentencia de un organismo internacional de derechos humanos y que bajo las consideraciones expuestas en la sentencia dictada por la Corte y en aplicación de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se identifica como presuntos responsables de la violación de los derechos a los diputados que manifestaron su voto a favor de la resolución de cesación de los vocales y magistrados. Artículo 2. Que el Procurador General del Estado, conjuntamente con los representantes legales de las funciones del Estado, representen la demanda de repetición correspondiente. Artículo 3. El Procurador adoptará todas las acciones que manda la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado con la finalidad de garantizar la defensa de los intereses nacionales en la sustanciación del juicio de repetición. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández, y yo quisiera comenzar consultándole qué pasó con la consistencia política de Alianza País, porque finalmente las resoluciones se aprobaron con 75 y 76 votos apenas. Bueno, hay diferentes razones que a veces generan que los asambleístas no concurran al Pleno de la Asamblea Nacional. Cada uno de los asambleístas tendrá que explicar, seguramente habrá temas de salud, temas que les impidieron llegar al Pleno de la Asamblea Nacional en una decisión, en una resolución que no tiene ninguna otra trascendencia jurídica que el autorizar para que la presidenta, conjuntamente con el procurador, e incluso podría ser solo el procurador, siga una acción legal que está prevista en la propia Constitución y en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Lo de ayer era únicamente eso, poder discutir un informe que fue preparado por la Comisión de Justicia. Ese informe tenía la obligatoriedad de establecer los nombres de los presuntos responsables, de quienes destituyeron, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia y también al Tribunal Constitucional, para que luego sea la justicia, a través del Tribunal Contencioso Administrativo, la que determine si existe responsabilidades o no, de tal forma que la resolución de ayer no tenía ninguna otra consecuencia jurídica que no sea la de autorizar para que la presidenta de la Asamblea siga la acción legal correspondiente. Es decir, ¿no hubo temor de pronto entre los asambleístas por efectos futuros que podría tener lo que ocurrió ayer?
Mire, le vuelvo a señalar, cada uno de los asambleístas tendrá que explicar cuál fue la razón por la que no estuvo presente en una decisión que yo creo que era importante, y era importante por un elemento, porque genera un antecedente importante para cualquier fuerza política, ahora y en el futuro, en el sentido de que el tener la mayoría no autoriza a hacer cualquier cosa. No autoriza a hacer cualquier cosa. Creo que ese es el antecedente más importante, que el estar revestido de autoridad no significa que uno tiene posibilidad ni capacidad para hacer lo que quiera, y que si uno actúa al margen de la Constitución y la ley, puede existir obviamente repercusiones jurídicas en el futuro. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, bueno, vimos en el curso ya de la votación que usted se ratificó en lo que ya había adelantado previamente, que no iba a votar a favor de aquello. Mire, si algo me caracteriza es ser consistente y coherente. Dije inclusive en una de mis intervenciones en la sesión del Pleno que gracias al hecho de que he sido consistente desde que me inicié en la política como asesor jurídico del presidente Febres Cordero hasta ahora, no he sido objeto jamás de una multa, de una glosa, de nada, porque he actuado primero pensando dos veces y haciendo lo que se debe hacer de acuerdo con la Constitución, la ley y sobre todo los principios que me inspiran. 6 legisladores del Partido Social Cristiano y sus movimientos locales votamos por la resolución o por las resoluciones en virtud de las cuales se daba respuesta a un pedido expreso hecho por el Procurador General del Estado. No nos temblaron las piernas, no estuvimos dubitando, no abandonamos la sala de sesiones, hablamos, dimos la cara y votamos. ¿Por qué razón? Porque se trata de un acto, para utilizar la terminología del derecho administrativo, de mero trámite. Es un acto que simplemente sirve para encauzar una acción posterior. En la sesión no aprobamos el contenido de la demanda, tampoco dijimos que tales asambleístas eran responsables de lo ocurrido, nos limitamos a dar cumplimiento a uno de los artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que dispone que autoridades como la Asamblea tienen la obligación de determinar a los presuntos responsables. Si no tomábamos esa decisión, el Procurador General del Estado podía demandar a la Asamblea y responsabilizarnos a nosotros por no haber hecho lo que debíamos hacer y a la presidenta de la Asamblea de aquello que se va a repetir. Eso dice la ley. Por lo tanto, yo quiero ser claro, aquí no es cuestión de lavarse las manos, sino asumir responsabilidades, y nosotros asumimos las que nos correspondían. Brevemente, ¿usted coincide entonces que lo que se resolvió en el Pleno no acarrea efectos legales a futuro? No, es un acto de mero trámite. Ajá, okay. Y luego de que se adoptó ese acto, la presidenta de la Asamblea, el procurador, deberán presentar la demanda correspondiente y los jueces determinarán si son o no responsables. Pero no podíamos nosotros eludir la obligación, porque si eludíamos, nosotros nos cargábamos del muerto. El procurador nos hubiera demandado a nosotros y nosotros hubiéramos tenido que pagar por los diputados que destituyeron a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, creo que la votación que se realizó esta semana, y más allá, vuelvo a decir, de ser una resolución que lo que hace es viabilizar un trámite que ya está determinado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sí tiene trascendencia en el sentido de que pone nuevamente en discusión esto relacionado con la inmunidad de los legisladores. Tanto en la Constitución de 1998, el artículo 137, si mal no recuerdo, como también en la Constitución actual, en la Constitución del 2008, artículo 128, está determinado que los legisladores no tenemos responsabilidades ni civiles ni penales por las opiniones que vertimos en el Pleno y también fuera del Pleno, porque no perdemos nuestra condición de legisladores. No tenemos responsabilidades civiles y penales siempre y cuando actuemos en el marco de lo que nuestras funciones nos permiten, lo que nos está permitido por la Constitución y la ley. Así decía la Constitución de 1998, que los asambleístas
tienen inmunidad, pero en el marco de sus funciones. Y la Constitución actual es aún mucho más clara, porque incluso señala que efectivamente tenemos inmunidad, señala también que para poder ser demandado se requiere autorización del Pleno, excepto si las actuaciones no están relacionadas con las funciones. Por lo tanto, creo que también es una buena medida en el sentido de que los legisladores, si bien es cierto tenemos inmunidad, de ninguna manera eso es impunidad. Por lo tanto, no podemos votar cualquier cosa, sino solo aquello que está permitido por la Constitución y la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué decir sobre eso? Eso fue un tema que evidentemente causó amplio debate. Por supuesto, se debatió sobre la irresponsabilidad absoluta en temas civiles de los legisladores. El artículo 137 de la Constitución de 1998 decía que los diputados no respondían por sus opiniones o votos civilmente en el ejercicio de sus funciones. La actual Constitución, en el artículo 128, tiene una norma parecida. No habla de irresponsabilidad por votos, sino por opiniones, decisiones y actos. Pero en la práctica viene a ser lo mismo. En un Estado constitucional, en un verdadero Estado de Derecho, no puede haber autoridad exenta de responsabilidades en el orden civil. Eso estuvo bien para el pasado, ahora no. Todos somos responsables por lo que hacemos. Hay una diferencia entre un legislador, que no es un servidor público cualquiera, sino que tiene un mandato popular, es elegido por el pueblo, en el sentido de que no responde cuando vota si el acto en el que votó está dentro de las funciones del legislador y, por supuesto, dentro de las competencias de la Asamblea. Yo ponía un ejemplo. En 1945, la Asamblea Constituyente resolvió disponer de la biblioteca personal del expresidente Carlos Alberto Arroyo del Río. Esa biblioteca estaba en el Palacio de Carondelet. 30 segundos. Dispusieron de la biblioteca, la enviaron a otro lado. ¿Qué tal si ahora la Asamblea, en un arrebato de locura, resuelve disponer de la biblioteca o de los objetos pertenecientes al presidente Correa? No podría hacerlo, como tampoco podían hacerlo antes, porque ello no está dentro de las competencias propias de la Asamblea. En ese caso, los legisladores que actúan de ese modo tienen que responder. Queda claro este tema respecto de los legisladores. Ahora un paréntesis brevemente. ¿Cuál sería la responsabilidad en este caso del expresidente Lucio Gutiérrez, tomando en cuenta que él fue quien convocó a esta sesión extraordinaria del Congreso? Él coadyuvó, por supuesto, a desmantelar la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Él convocó al Congreso para que resolviera en términos abstractos este tema. Sin embargo, él no votó. Y por lo tanto, no tiene responsabilidad. Solamente pueden responder aquellos que positivamente dieron su voto para tumbar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos con este debate. Analizamos esta semana la acción de repetición y las resoluciones aprobadas en este sentido por la Asamblea Nacional. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador, también por la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, la acción de repetición y las resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar de inmediato las reflexiones ciudadanas sobre las responsabilidades de los legisladores. Hay una responsabilidad que de hecho deben pagar ellos, porque se entiende que ellos hicieron con un fin y lamentablemente no puede pagar el Estado por la irresponsabilidad de esta gente. Es que las personas que fueron responsables deben pagar, porque el Estado tiene que seguir cubriendo todas esas cosas. Eso creo que está ya establecido en la ley, ¿no? Que debe, si es que los señores por acción u omisión cometen algún acto, tienen que responder ante la sociedad. Aquí tiene que haber responsabilidad y la forma de responder es justamente a través de los actos que están desarrollando los actuales asambleístas, dando la responsabilidad a quien la tenía en ese momento.
Sí, pero deben responsabilizarse a los verdaderos, a los actores intelectuales de eso. Sí, puede ser contraproducente. A la larga puede ocurrir de que por el hacer algún bien, están haciendo alguna cosa y la oposición, como aquí somos caníbales, puede ocurrir que mañana ellos se vuelvan la parte contraria. Y bien, luego de escuchar las opiniones de los ciudadanos, continuamos con usted, asambleísta Hernández. Como dicen los ciudadanos, todo servidor público, sea funcionario o dignatario de elección popular, tenemos responsabilidad por lo que hacemos, tenemos responsabilidad por nuestros actos. Además, que el tema de la responsabilidad no es nuevo en nuestro derecho constitucional, está presente prácticamente desde la primera Constitución de la República, de tal forma que no es algo nuevo. Y la repetición está presente, vigente desde la codificación de 1984. Otra cosa es que por primera vez se está aplicando esta acción de repetición. ¿Por qué no se aplicaba antes? Yo diría sobre todo porque había componendas políticas que, a pesar de que el Estado anteriormente también ha sido sancionado, no se ha seguido esta acción de repetición, pensando precisamente en que eso puede ser utilizado en el futuro, cuando más bien lo que nos corresponde a los servidores públicos es cuidar el interés público. Y está bien, como dicen los ciudadanos, que todos entendamos que tenemos límites en nuestro accionar. Esto es importante. Es fundamental que se entienda que que existe un precedente ayuda a que actuemos en el marco de la Constitución y la ley. Esto es importante. Y de una vez yo quiero zanjar con aquellos que dicen, porque también en el debate se escuchaba que ahora hay que poner las barbas en remojo, y se asimilaba lo que pasó en el 2004 con lo que pasó, por ejemplo, con el caso de los diputados de los manteles. Son cosas absolutamente diferentes. Primero, la destitución de los conocidos como diputados, en el caso de los diputados de los manteles, no fue ordenada por la Asamblea Nacional, ni por, no fue ordenada en la función legislativa, sino más bien fue una acción totalmente amparada en una norma, en este caso del reglamento 30 segundos. a elecciones, que señalaba que ningún funcionario puede obstruir el proceso electoral. Y eso es absolutamente correcto. De lo contrario, se pondría en juego uno de los elementos fundamentales de la democracia. O peor aún, esto no se puede comparar con aquellas decisiones que hemos asumido legalmente amparados en la Constitución o en alguna otra norma legal. Puede ser discutible y algunas fuerzas pueden estar en desacuerdo con la mayoría, pero esa mayoría fue a su vez conformada por votación del pueblo ecuatoriano, de tal forma que son casos absolutamente distintos. Ahí usted se refería a lo ocurrido en el año 2007. Sí, y a otros hechos que se ponen o se plantean que podrían ser análogos. No son análogos porque en este caso el Congreso en el 2004 actuó por fuera de sus competencias, tanto en la destitución del Tribunal Constitucional como también de quienes eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya en un programa anterior dijimos que esos eran controlados por el Partido Social Cristiano. De eso no está en discusión. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández hizo referencia efectivamente a la destitución de estos 57 diputados en el año 2007. Entendemos que usted está entre ellos. ¿En qué estado está este proceso? Bueno, yo fui uno de los que resultó destituido el 7 de marzo del año 2007, cuando ejercía la profesión de abogado. Inclusive patrociné judicialmente la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta se encuentra prácticamente preadmitida, sin embargo no ha avanzado, se ha represado, pero la justicia tarda y llega. Y aquí va a llegar, y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que nos destituyeron sin tener amparo constitucional legal, tendrán finalmente que responder. Y ellos no serán objeto de discusión alguna en la Asamblea, pues a ellos no les ampara el hecho de que no respondan por sus votos a título civil. Cuando haya sentencia, y si el Estado paga, pues será directa la repetición contra estos que saquearon realmente la democracia ecuatoriana el 7 de marzo del año 2007. Ahora bien, sobre el tema que nos convoca asambleísta, y una vez que fueron aprobadas estas resoluciones por el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el proceso ahora? ¿Qué es lo que sigue? Mire, sobre este tema, la presidenta de la Asamblea y el Procurador General del Estado deben redactar la demanda. La Asamblea no aprobó contenido de demanda alguna, se limitó simplemente a responderle al procurador ante el pedido que éste había hecho, determinando, según lo que dicen las actas,
los nombres de los diputados que habían votado a favor, nada más. Ahora tendrá que presentarse la demanda, esta deberá citarse a los demandados, deberá abrirse el trámite correspondiente y solo cuando exista sentencia ejecutoriada en la jurisdicción contencioso administrativa pagarán los que deban pagar. Yo estoy convencido que no todos deben pagar, porque si varios de ellos demuestran que no actuaron con culpa grave, o el Estado más bien no logra demostrar que actuaron con culpa grave, simplemente no pagan. Hay el caso de varios diputados que actuaron bajo presión, amenazas, otros por razones ideológicas. Por lo tanto, al final no serán los 55 o 52, sino, creo yo, muchos menos los que paguen. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, usted ya en el bloque anterior reflexionaba y explicaba que se trató de un trámite nada más en el que la Asamblea aprobó estos informes donde se revelan los nombres de presuntos responsables. Sin embargo, el asambleísta Ramiro Aguilar había señalado en esa sesión que no le correspondía a la Asamblea Nacional determinar aquello, sino al Procurador General del Estado. ¿Hasta qué punto esto es cierto? A ver, ahora la acción tiene que ser seguida por la máxima representante, en este caso de la Asamblea Nacional, que es la presidenta y el Procurador General del Estado. Obviamente, el Procurador General del Estado es el abogado del Estado. Por lo tanto, también le corresponde, y así dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, llevar la acción. Esto está ya previamente estipulado. No quiero yo dejar de reflexionar sobre algo que decía Luis Fernando Torres respecto del caso del 2007. La ley de elecciones, que estaba vigente en el 2007, y su reglamento, la hicieron y la reformaron en más de 30 ocasiones desde 1979, que fue el retorno a la democracia, precisamente las fuerzas que controlaban el Congreso de esa época. Y era una disposición, si la memoria no me traiciona, del artículo 84 del reglamento, que decía que una vez convocado el proceso electoral, no puede haber ni funcionario ni autoridad que obstruya un proceso electoral. Y eso es apenas lógico. ¿Qué pasa si mañana se convoca a elecciones? Y, por ejemplo, un funcionario como el ministro de Economía y Finanzas dice no hay recursos y no le provee de los recursos suficientes para el proceso electoral. Estaría amenazándose la propia democracia. O que a través de distintos mecanismos alguna autoridad o representante de una función del Estado impida que se desarrolle normalmente el proceso electoral. Eso sería un grave daño a la democracia. Por eso, una disposición como estas es apenas lógica, y lo que hizo en ese caso, más allá de que tendrá que defenderse efectivamente tanto el expresidente del Tribunal Supremo Electoral como los vocales, es aplicar una disposición que estaba vigente en el reglamento, de tal manera que este será un caso que también en algún momento habrá que debatirlo, pero es absolutamente diferente. Y más aún, sobre eso quizá podemos referirnos en el bloque final, algunas de las decisiones que se han asumido ahora, que se los han hecho amparadas en la Constitución y en la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, Virgilio, sobre la base de una disposición reglamentaria, destituir a 57 diputados, a la mayoría, no tiene presentación. Inclusive a nivel nacional, el Tribunal Constitucional otorgó una acción de amparo, revocando completamente esa decisión. Claro que luego fue revocada esa sentencia que no podía ser revocada por el nuevo Tribunal Constitucional. No tiene presentación. Con galletas, caramelos y café, en medio de bromas, resolvieron destituir a los 57 legisladores. Este es un tema en el que estamos atentos los 57. No nos hemos dormido y no nos importa el tiempo que pase. Ni siquiera nos interesa la indemnización económica, sino que los responsables del hecho efectivamente sean castigados cuando les llegue la hora judicial. Ese es un tema que está allí. No estamos impacientes, obsesionados, a la espera. Por allí veo que algunos que le ayudaron al régimen destituyéndonos, ahora son opositores. Les invitan a programas como opositores. Yo cuando veo esas invitaciones simplemente me río, porque imagínense usted, antes estuvieron, ahora no están, fueron y vinieron. Pues eso ocurre, pero al final les llega la hora y les va a llegar cuando existan las sentencias correspondientes. Ahora bien, en el otro tema, no nos olvidemos que la Asamblea se pronunció sobre la base de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia ejecutada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia judicial más alta en derechos humanos en el ámbito interamericano al que está sometido el Estado ecuatoriano. Solo por ese hecho nosotros apoyamos,
porque no puede una función como la función legislativa estar sometida a cualquier otro juez que no sea una instancia internacional judicial de esta naturaleza. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, al volver estaremos ya con el bloque final de este programa, Tesis y Antítesis, con las conclusiones de los asambleístas. Regresamos. Amigos, estamos ya en el último bloque de Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema que abordamos esta semana, la acción de repetición y las resoluciones de la Asamblea Nacional. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted. Que el procurador se allanó a lo señalado por la Corte y que no defendió bien al país, dijo Gilmar Gutiérrez durante el debate. Mire, yo creo que ayer la defensa que hicieron algunos asambleístas que pueden verse de alguna forma afectados, no tiene ningún fundamento. Fue el mismo asambleísta Gutiérrez el que nos recordó que existió una consulta popular que determinó cómo debían conformarse la Corte Suprema de Justicia. Además, esa Corte Suprema de Justicia, más allá de que yo ya he señalado mi opinión sobre la misma y cómo actuaba, pero sin embargo ya venía cumpliendo la disposición constitucional. Ellos aplicaron una disposición transitoria buscando interpretar alegremente, sin seguir el proceso de reforma que tendría que haberse realizado para poder aplicar una norma a la que ellos quieren acogerse. No tiene ninguna presentación en absoluto. Creo que aquí lo que se demuestra una vez más es la consecuencia del Estado ecuatoriano con el sistema interamericano de derechos humanos. No como hacen ciertos sectores de la oposición, que cuando les conviene que convertir a la comisión en plataforma y en panacea de las propuestas de esos sectores, van corriendo a la comisión. En cambio, cuando hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece una sentencia, en cambio, pretenden desconocerla. No hay ninguna justificación para lo que en ese momento hicieron, ni menos aún, ni remotamente, la idea de que atrás de esto puede haber un tema de persecución política, de ninguna forma. Esto, como señalo, lo de la responsabilidad del Estado está vigente desde 1830, la repetición está presente desde 1884, desde la codificación del 84, y ya tiene más de 30 años en el ordenamiento jurídico constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que por primera vez se está aplicando, y se está aplicando como un precedente para saber que efectivamente todos tenemos límites. Yo quiero diferenciar claramente esto con otras acciones que se mencionaron en el marco del debate. Por ejemplo, esto no es lo mismo que el haber cesado primero por mandato constituyente número 1, haber establecido el receso de los diputados que estaban en ese momento actuando y luego cesar definitivamente ese Congreso. Eso es distinto. Fue convocada una asamblea constituyente de plenos poderes, y luego el pueblo ecuatoriano aprobó en el régimen de transición que efectivamente queden sin efecto, que se nombre una comisión de legislación transitoria mientras se nombran nuevos asambleístas. No tiene nada que ver. O lo que se dice que por haber aprobado la resolución del Yasuní, el artículo 407 de la Constitución nos faculta que efectivamente se pueda hacer una declaratoria de interés nacional para poder explorar y explotar recursos en áreas que sean consideradas reservadas. Entonces, eso está facultado por la Constitución de la República, y todas y cada una de nuestras actuaciones han estado enmarcadas en lo que dispone la Constitución y la ley. Y además han sido asumidas por una mayoría, que esa mayoría fue además determinada por el pueblo ecuatoriano. De tal forma que aquí hay cosas que son absolutamente distintas, y vuelvo a señalar, esto es importante, y es importante porque todo funcionario y dignatario sabe que tiene responsabilidad por lo que hace. Nadie es inmune ni impune frente a los hechos que se haga, más cuando se viola la Constitución y la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos con otro aspecto que sin duda muchos querrán conocer, y es cómo se establece ya la acción de cobro a los exdiputados implicados. ¿Qué pasa si no tienen el dinero, los recursos necesarios? Porque hablamos aproximadamente de $300.000, lo que le correspondería a cada uno. Mire, cerca de 15 millones ha pagado o va a tener que pagar el Estado
por la defenestración de los jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. La Asamblea no aprobó ninguna orden de cobro, ningún juicio ejecutivo. Por ello, si llegara a presentar la demanda en la jurisdicción contencioso administrativa la presidenta de la Asamblea y el procurador, los diputados que figuran en el listado de quienes votaron a favor van a tener que defenderse en un juicio de conocimiento. Recién allí se va a determinar si deben pagar o no. ¿Qué defensas pueden exhibir los diputados? Pueden decir que ellos no respondían civilmente por sus votos, que no actuaron con culpa grave ni dolo. Dos defensas básicas. Y si algunos de ellos logran demostrar, simplemente no van a pagar. ¿Y los que sí? Pero veamos primero los que no van a pagar. Yo, por ejemplo, no veo que haya razón alguna para que un asambleísta como Edgar Ortiz, que actuó bajo presión, tenga que pagar. Alguien como José Columbo, que igualmente actuó de esa manera. Washington Naranjo, recuerdo yo, en esa asamblea, personas que no actuaron con mala fe, con culpa grave. Inclusive hay diputados sobresalientes, como Marco Proaño Maya, que llegó a votar bajo protesta, y Enrique Ayala Mora, que no votó en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pero sí patrocinó la cesación del Tribunal Constitucional, que fácilmente en el caso del Tribunal Constitucional él puede demostrar que su acción fue eminentemente ideológica y no estuvo ajustada a ningún deseo perverso, de tal manera que al final no todos van a pagar, serán menos. Y allí viene el problema, porque si son menos, la cantidad se distribuye entre menos, ya no será 300, podría ser de 500 o 600. Pero para que llegara a ello, tiene que haber sentencia ejecutoriada. Un minuto. En la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando existe esa sentencia ejecutoriada, se iniciará la acción de cobro. Por ello, no se puede ahora decir que los 55 en el caso del Tribunal Constitucional van a pagar, o los 52 en el caso de la Corte Suprema. Bien podrían algunos salir al demostrar que ellos no actuaron con culpa grave, tampoco con dolo. ¿En efecto puede demostrarse aquello? Sí, mire, hay la famosa artista Jimenita, ¿cómo es? Silvana. Ejemplo, ella, yo recuerdo con qué mala intención obró. No obró con mala intención, no obró con dolo. Y varios legisladores. Por ello es que es importante ese proceso que se va a ventilar, porque habrá de terminar uno a uno. Hay otros que lo hicieron con conciencia y voluntad, sabían lo que hacían, lo que se proponían, y que luego en servilletas llenaron los nombres de aquellos que después ocuparon la Pichicorte. Pichicorte que, por cierto, no duró más allá de 3 meses, porque el propio presidente Gutiérrez, con decreto presidencial, defenestró a esa corte y luego tuvimos en el Congreso que arreglar este entuerto para permitir que finalmente tuviéramos una Corte Suprema de Justicia, órgano de casación en el país. Asambleísta Torres, muchísimas gracias. Asambleísta Hernández, gracias por sus criterios. Seguramente en el futuro seguiremos hablando de este tema. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.